toda una hora y te ofrezco una disculpa, maestro Paco Cruz ya está listo para hablar sin censura, porque si ya regresó Calderón, habría que rescatar lo que ha dicho Felipe Calderón de Jorge Romero, de Ricardo Anaya. Acuérdense que en su momento los que se quedaron como cadeneros del PAN hicieron enojar a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Bueno, pues en sus dichos, como ayer rescatamos a Eduardo Bush Castelo, que dijo que los sexenios más corruptos habían sido los de Calderón y de Peña Nieto, también Felipe Calderón y Margarita Zavala han dicho que Romero y que Anaya son corruptos. Así que el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodo. ¿Qué le voy a contar yo al maestro Paco Cruz de Genaro García Luna? Ahora sí que maestro, como es día de la mesa de seguridad, espero haber estado a la altura en mi posicionamiento, en mi planteamiento a la presidenta, porque estos cínicos, caralturas de Vicente Fox y de Felipe Calderón ni siquiera se han disculpado por encumbrar a Genaro García Luna. Por eso le recomiendo más que nunca García Luna, El Señor de la Muerte, uno de los libros del maestro Paco Cruz, y por el personaje también le recomiendo Las Damas del Poder. Ahí encuentra un capítulo muy, muy importante de Martita Sagún de Fox y de Margarita Zavala de Calderón, para que busque Las Damas del Poder, y Tierra Anarca y la Guerra que nos ocultan, siempre libros de referencia a pesar de haber sido publicados hace ya más de 10 años. Uf, mi querido Paco, como hay cositas. Vicente, es que han sido días muy movidos, buenos días y van a ser, y buenos días a la familia sin censura. Fíjate, Vicente, es que plantear el tema como lo plantea la presidenta, nos abre muchas interrogantes, pero bueno, primero como dicen en mi pueblo, hay que decir primero lo primero. En la, en la campaña de 2000, Genaro García Luna trabajaba para Francisco Labastida Ochoa, trabajaba para el PRI. ¿Qué hacía Genaro García Luna para el PRI? Genaro García Luna estaba preparando un programa para que el PRI controlara abiertamente a todos los grupos del narcotráfico, a todos, para Francisco Labastida Ochoa. Él se encargaba personalmente de seguir y de espiar a Marta Sagún Jiménez, que era la vocera de Vicente Fox Quesada. Cuando terminaron las elecciones y perdió Francisco Labastida Ochoa, ese proyecto para controlar a todos los grupos del crimen organizado, que originalmente era de Carlos Salinas de Gortari, ese proyecto se lo venció a Marta Sagún Jiménez. Por eso es importante la figura de Marta Sagún. Se lo vendió a Marta Sagún Jiménez y Marta Sagún se lo vendió a Vicente Fox y le ordenó que le crearan algo que se llamaba la Agencia Federal de Investigación, que terminó siendo una agencia para una escuela de criminales. No todos eran, pero la gran mayoría eran criminales. Todo el mundo temía de la Policía Federal. Así nació Genaro García Luna con Marta Sagún y con Vicente Fox Quesada. Crear una agencia para controlar a los grupos del crimen organizado. En el sexenio de Vicente Fox no alcanzó el tiempo. No alcanzó el tiempo porque 6 años, y además los priistas tenían el control de todo el narcotráfico. Así que, ¿qué hacen después? Ese programa se le vende a Felipe Calderón Hinojosa. Y la AFI se usa como equipo de campaña en 2005-2006. La AFI se usa como un equipo de campaña de Felipe Calderón Hinojosa. El principal trabajo de la Agencia Federal de Investigación en 2006 no era combatir al crimen, a la delincuencia, era seguir a todo el equipo de Morena, a todo, literalmente. Ahí tengo los testimonios con nombres de agentes de inteligencia de la AFI y luego del equipo de inteligencia de la Secretaría Federal o Secretaría de Seguridad Pública, con nombres y apellidos, no hay problema, que trabajaron con Genaro García Luna, grababan cada cosa de los grupos de López Obrador, pero les interesaba uno, finalmente, eran los chuchos. E infiltraron a los chuchos, y los chuchos trabajaban para Felipe Calderón Hinojosa.
Cuando toma posesión, para ahorrar un poquito de tiempo, cuando toma posesión Felipe Calderón, la principal tarea del secretario de Seguridad Pública fue consolidar el control de los grupos de narcotraficantes, cárteles u organizaciones del crimen organizado, que ya eran para entonces, y ese era su trabajo, Vicente, y crear nuevos cárteles para que controlaran cada proceso de la economía subterránea del narcotráfico. Así que ese era Felipe Calderón Hinojosa, ese era Vicente Fox. Por eso cuando María Eugenia Campos hace ese señalamiento o confesión, ¿qué es eso? Una confesión. Esto no siempre fue así. Antes había gobernantes que se coludían con el narco y eso de por sí ya era muy grave, pero el gobierno era quien seguía teniendo el control. Es una confesión brutal. El origen del narcotráfico con el PAN, no con el PRI. Ahí al lado tenía a Vicente Fox, tenía a Felipe Calderón Hinojosa y tenía a otro mafioso, claramente, a Jorge Romero Herrera. Es una confesión que debía decirnos todo lo que representa. Sí, habló, darle el micrófono a Maru Campos, nos dice lo que es Maru Campos, pero es una confesión brutal que todos entendemos. Así que ahí lo tienes, a puerta cerrada, estos cuatro en ese encuentro mafioso prácticamente, delincuencial. Ahí tienes una parte. Luego la otra, que es la que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Quién empezó? ¿Barack Obama o Felipe Calderón? Mira, lo sencillo para mí sería decir, fue Barack Obama. Finalmente, como Felipe Calderón, Barack Obama era un psicópata y un sociópata. Y lo digo con conocimiento de causa, Lo digo, ¿a cuántos países bombardeó Barack Obama? A 7, Vicente: Afganistán, Irak, Siria, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia. En el último año completo de la administración de Barack Obama, Estados Unidos lanzó 26.171 bombas sobre esas 7 naciones. Así que Barack Obama, por más que lo vean con esa cara de buena persona, sonriente, es un psicópata asesino. Bueno, pues así es Felipe Calderón Hinojosa. Así es Felipe, un psicópata. Un psicópata, ¿y cómo lo describo? Mira, en el mundo, Vicente, y yo lo retomo a partir de la llegada de Felipe Calderón Hinojosa, en el mundo hay presidentes psicópatas y sociópatas que necesitan un asesino a su lado. Porque ellos son, además de que son sociópatas, psicópatas, son cobardes, son incapaces de dar el último jalón al gatillo. En el mundo hay cualquier ejemplo de personas como Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna. Vladimiro Montesinos era el asesino de Fujimori, de Perú. Isabel Perón tenía a López Rega, que era su policía asesino. Así que hay en el mundo, y Felipe Calderón llegó con ese estilo. Él era incapaz de jalar el gatillo, pero para eso tenía su mano asesina. Y una mano asesina criminal. Así que yo digo, sí, Barack Obama tiene mucho sentido. Él inicia un proceso, pero eso sería quitarle culpa a Calderón. Calderón es un asesino. No lo digo así, Vicente, al azar. Calderón es un narcotraficante. Sus 6 años lo muestran. No por nada está convicto Genaro García Luna en Estados Unidos. Tú cubriste ese juicio allá en Nueva York, 38 años más unos meses. Así que Felipe Calderón no es una víctima de Barack Obama. Los dos son asesinos, los dos son psicópatas, los dos son sociópatas, apoyados por mujeres que conocían todo eso. Vicente Fox con Marta Sagún, Felipe Calderón con Margarita Zavala Gómez del Campo. ¿Cuántos muertos hubo en el gobierno de Felipe Calderón? No sabemos, Vicente. La cifra que dan 126,000, 130,000 se queda muy corta. ¿Por qué? Porque antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto como sucesor de Felipe Calderón Hinojosa, hubo un encuentro, primero era secreto y después se
se hizo una especie de viral. Llegaron a un acuerdo en Palacio Nacional, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para esconder todos los datos de la guerra contra el narcotráfico, toda la sangre derramada. Así que, ¿cuánto fue? No sabemos, pero para mí, sí, yo diría, pues fue Barack Obama, no. Felipe Calderón ya era un asesino, y mira, digo un asesino porque además desde que era secretario de Energía, documenté todas las pillerías de Felipe Calderón, de su esposa, de los cuñados de Calderón o los hermanos de Margarita, todos. Y en su momento dije, son unos ladrones, están saqueando la presidencia de la República desde Los Pinos, y fue la primera vez que usé que había un cártel del narcotráfico en Los Pinos, y luego lo documento en García Luna, el Señor de la Muerte. Así que para mí es un asesino, Vicente, y está ahí con esta mujer que ella lo desnudó. Ella lo desnudó ahí en Chihuahua de frente, se lo dijo al lado a Vicente. Así que para mí es Felipe Calderón, es un asesino y un narcotraficante, y ahí están los números de su gobierno, su comportamiento, el de su esposa y el de toda su familia. Vicente, buenos días. Me imagino que ya llegó Jaime Hernández también para que no acapare el micrófono. Buenos días, Jaime Hernández. Sí, antes de saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que conduce junto a su compañera de vida, Hildy, a partir de la 1 de la tarde en su canal No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con los likes cuando esté en vivo y en directo, con las suscripciones para que crezca, y pues con la marmaja, con los superchats, para que siga adelante desde la honestidad, hablando precisamente con la verdad en No Apto para Cínicos. Pues debo de decirte que te voy a hacer enojar, Jaime. Nomás esa para entrar, porque pues tú conoces España mejor que nosotros, y ahora resulta que siguen con esta idea colonizadora de querernos traer de España las respuestas a nuestro México lindo y querido. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Good morning, ladies and gentlemen. Vean que sé hablar muy bien inglés. English. Good morning, ladies and gentlemen. Oye, Jaime, pues resulta que no les funcionó Isabel Díaz Ayuso, y ahora echan mano de esta señora, la marquesa Cayetana Álvarez, el mismo personaje, Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego invitó a Díaz Ayuso y resultó un fiasco con el amigo de Ricardo Salinas Pliego, Nacho Cano, Facho Cano, que querían hacerle un homenaje a Hernán Cortés, y la gente del pueblo los mandó a la recontrachingada y se hizo un desmadre. Bueno, pues ahora veo a todos los periodistas, desde Leonardo Curcio hasta Manuel López San Martín, a todos los personajes de TV Azteca, y uno que otro que la juega de despistado, pero que ha de estar cobrando mucho dinero, promoviendo esta participación, este discurso. Yo pregunto, ¿cuánto cobrará la señora Cayetana por venir a las fiestas de Ricardo Salinas Pliego? Y si me permites, pues para que le entres, no solamente el discurso de Ricardo Salinas Pliego, que pretende mostrarlo como medio presidencial, sino esta señora, ¿con qué? ¿Cómo es posible que todavía haya mexicanos que digan, miren qué importante lo que vino a decirnos la marquesa Cayetana? Fíjense, nada más qué idea tan colonizadora de que pongan a la señora Cayetana a hablar de soberanía nacional. Ahora resulta que la señora legisladora, diputada española, viene a decirnos a México lo que significa la soberanía nacional. Creo que por ahí debe de tener, para hacer enojar a Jaime desde el principio. Mire, el número 19, mi querida Ceci, y prepárenme el número 18 en la lista. Escuchen ustedes, deleítense con la marquesa Cayetana Álvarez, no sé qué madre se llama esta diputada ultraconservadora,
otro elemento del que echa mano Ricardo Salinas Pliego para tratar de meterle ruido en este momento delicado en el que se encuentra la presidenta en la relación bilateral con Estados Unidos. A ver, échemos así. La soberanía no es una bandera, no es un discurso inflamado contra el extranjero, no es un reproche histórico lanzado desde una mañanera. La soberanía empieza en algo mucho más elemental: poder salir a la calle sin pedir permiso a un criminal, poder abrir un negocio sin pagar extorsión, poder publicar una verdad sin calcular su... A ver, para empezar, Paco, tú en Michoacán, Jaime, tú en la Ciudad de México, la gente que nos está viendo, ¿cómo a qué horas le llaman al narco del barrio para decirle, puedo salir de la casa? Vicente, la puerta de mi casa a partir de las 9 de la mañana está abierta de par en par, abierta. Mis vecinos de a mi lado derecho, que sería el lado izquierdo de ustedes, trabajan en la puerta de su casa sin pedir permiso. Al lado de mi casa, del otro lado, están haciendo una remodelación de una casa sin pedirle permiso a nadie. Y camino de aquí al centro del pueblo, que está muy cerca, las tiendas abren algunas a las 7 de la mañana, otras a las 8. Hoy es el día del tianguis en mi pueblo. Y mira, y todo el mundo trabaja y vivo en tierra caliente. Nadie pide permiso para nada. Y no estoy diciendo que sea perfecta la situación en nuestro país, pero ¿quién putas? ¿Quién piensa que tenemos que aceptar los conceptos de una mujer que se le tira a las patas a un señor que se dice rey, porque en 2026 todavía tenemos reyes y reinas, y que tiene esa visión de superioridad que nos tiene que venir a decir al pueblo de México lo que realmente es soberanía nacional? No estoy diciendo, insisto, que México esté perfecto, que no haya cosas que arreglar, pero no te encabrona, mi querido Jaime, que le sigan apostando a traer personajes del extranjero. Ojo, que no tienen huevos, o realmente sí tienen 2 centímetros de cerebro los de la oposición, los de la derecha, como decía una señora que se equivocó en un video que circuló profusamente en redes sociales, 2 centímetros de cerebro, por eso venimos a apoyar a Maru Campos. Ayúdame, ayúdenme, maestros. A ver, ya me dio una opinión, Paco. A ver, Jaime, vamos a intentar darle sentido a todo esto. A ver, ayúdame, mi querido Jaime. Bueno, yo creo que para empezar, yo creo que citando el viejo adagio, dime con quién andas y te diré quién eres, pues aquí esto lo define todo, ¿no? Porque esta mujer, y además, fíjate, yo no sé si ustedes sepan que en España hay toda una tradición sobre el tema de los nombres. Por ejemplo, los nombres más, en España se dice pijo, los nombres más pijos, o sea, los nombres más fresas, los nombres más pijos en España son Cayetana o Cayetano, Borja, Juan Carlos, Felipe, es decir, pero Cayetano y Cayetana figuran dentro de los nombres de los que más ha echado la mano la realeza española para bautizar a sus hijos, ¿no? Yo por eso, cuando regresé a México y tuvimos un perrito simpaticísimo, por eso a mi perro le puse Cayetano, porque era una forma, ¿sabes? Pues, a mí siempre me aflora el sarcasmo, la ironía, porque para empezar, por ahí, ¿no? Por los nombres. Luego, los Álvarez de Toledo son una rama, pero bastante peculiar, porque hay personajes bastante dispares entre los Álvarez de Toledo. Por ejemplo, Cayetana, su padre es de origen francés, que se conoció
a una mujer argentina que no tiene nada que ver con la realeza, pero la quisieron emparentar con la realeza. Entonces Cayetana es hija de su padre francés, que viene de una rama de los Álvarez de Toledo, y su madre, ella tiene la doble nacionalidad, y como te podrás imaginar, pues es una mujer que simpatiza con el señor Javier Milei. Entonces, Cayetana Álvarez de Toledo se encuentra, por ejemplo, y este es un dato curioso e interesante, se encuentra en las antípodas de otra Álvarez de Toledo que se llama Isabel Álvarez de Toledo, que es duquesa de Medina Sidonia. ¿Qué es lo interesante de la duquesa Isabel Álvarez de Toledo? Isabel Álvarez de Toledo, una mujer muy inteligente, muy brillante, que se pasó toda su vida estudiando los archivos de lo que fueron las relaciones de América Latina y España, escribió un libro fabuloso que se llama No fuimos nosotros. Y la teoría, para que veas cómo hay Álvarez de Toledo para ponerlos así en perspectiva, porque cada quien es como si fuera una tribu con gente tan distinta y dispar. Isabel Álvarez de Toledo publica un libro que se llama No fuimos nosotros. Y en ese libro, producto de una investigación bastante meticulosa, ella sostiene que cuando llegaron los españoles a América Latina, a México, a Cuba, todo este rollo, ya habían llegado los musulmanes. O sea, quien descubrió América Latina, el continente americano, no fueron los españoles, fueron los musulmanes que ya habían llegado. Como te podrás imaginar, Isabel Álvarez de Toledo, a quien le decían todavía, le decían la condesa roja por esta actitud, era repudiada por la Casa Real Española, porque decía, ¿cómo se atreve usted a decir que no fuimos nosotros y que fueron los musulmanes? Bueno, en las antípodas surge Cayetanita, y Cayetanita pues le está haciendo el juego a la derecha, ¿no? Les encanta la derecha. Y entonces Cayetana llega a México y te ofrece esta realidad simplificada de corte binario que es soberanía o crimen organizado, soberanía o populismo autoritario, soberanía o dependencia, soberanía o Claudia Sheinbaum. Y tú dices, ¿de dónde se sacan estas jaladas, no? Y entonces, pues claro, para los oídos de gentes como el señor, ¿cómo se llama? Ricardo, ¿no? Salinas Pliego, Sí, dicen, wow, no, esta, porque así traemos al antídoto español de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y esto te demuestra hasta qué punto Ricardo Salinas Pliego y todos sus adláteres son una bola de arrastrados que les encanta a ellos, ¿sabes? Convivir, codearse con aquellos que nos ven a los mexicanos con condescendencia. Ay, indígenas guarachudos, indígenas desclasados, ¿no? Pero ellos sienten que forman parte de la realeza al codearse con este tipo de gente y creen que el discurso de Cayetanita va prácticamente a robustecer su causa contra Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que aquí el manejo es tan absurdo y yo no sé por qué, yo no sé quién asesora a Ricardo Salinas Pliego, pero quien lo asesora es un auténtico pendejo, porque ahora sí que tiene 2 centímetros de cerebro, porque efectivamente cada vez que tú te vinculas, eliges como compañero de viaje para atacar al gobierno de México a un gobierno como el de Estados Unidos o a una defensora de la realeza española, defensora de la causa tardofranquista, fascista, neofascista, la estás cagando, te estás orinando fuera del tiesto. Pero ¿quién soy yo para corregir al señor Ricardo Salinas Pliego que siga con este tipo de campañas que no le van a servir en absoluto? Y yo creo que, y este es el tema, este es el problema de la estupidez o las ventajas de la estupidez según se vea. La estupidez siempre va en automático y ese es el caso de Ricardo Salinas Pliego,
y pues que solitos se pongan en la madre. Precisamente, Ricardo Salinas Pliego. Su video número 5, Ceci, en la lista, porque tiene tantos videos la querida Ceci que trato de hacerle la vida más fácil. En su video número 5, ¿qué dice El Salvador de México, el Milei mexicano, el Bukele mexicano, el Trump mexicano, el conocido en las redes sociales como el tío Richie? ¡Mentira! ¡Mentira! Ceci, pórtese bien. A ver, suéltelo, Ceci, por favor. Necesitamos una actitud de desafío, de rebeldía y de no conceder nada frente a estos ineptos, corruptos y mentirosos. ¿Será que nos está avisando que no va en rebeldía a pagar los pagos chiquitos hasta el 2027, mi querido? Esa es mi preocupación, Paco, mi querido Jaime, que no vaya a querer pagar lo que nos debe. Entonces les dimos plazos, algo que le mencioné a la presidenta, pero ¿cómo ves todo este merequetengue, mi querido Paco? Ahí te la dejó votando el maestro Jaime Hernández. No, mira, Vicente, lo que es, pero esa es de fácil respuesta, o sea que me la puso ahí el maestro Jaime Hernández nada más para regresar la pelota de tenis. No, mira, el problema con Ricardo Salinas Pliego sí va a pagar. Él tiene claro que va a pagar. De lo contrario, le pueden embargar a TV Azteca. Así que va a pagar. No, la cuestión es que sí está en campaña, está convencido que puede ser presidente y está convencido que a partir de entonces va a recuperar, como lo hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a recuperar miles de millones, no de pesos, sino de dólares. Ricardo Salinas Pliego no lo decimos ahora, lo dijimos cuando, recuerdas que le dio una entrevista hace meses a Ramón Alberto Garza, le dio una entrevista y yo dije aquí, ese es el destape de Salinas Pliego. Él está convencido de que puede ser presidente de la República. Tiene, como muchos políticos de derecha, un grupo de jilgueros que le cantan al oído que él puede, que lo va a hacer, y él está convencido que puede recuperar todo eso. Lo ha visto como lo hace Milei, es un robo en despoblado, usan al Estado para enriquecerse brutalmente, ¿eh? Ha visto cómo lo hace Donald Trump. ¿Por qué no? Él, en una entrevista que le dio anteayer a Adela Micha, lo dijo claramente: voy a recortar todos los impuestos a los millonarios, vamos a cortar todo el gasto público, vamos a despedir a 6 millones de burócratas. Él lo dijo, a despedir a 6 millones de burócratas, y prácticamente está delineando un proyecto de gobierno igualito al de Milei. Igualito, no hay ningún cambio. Espero que no terminemos comiendo carne de burro. Entendió el que entendió. Ese camino lo llevamos. No, el que va a comer carne de burro es él, ¿eh? Y digo, dices tú, el que entendió, entendió. No, Vicente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego lleva un camino de venganza. Él no es político, es un tipo muy limitado. No te lo digo yo, tú has platicado bien con Sabina Berman, que tú trabajaste con él. Sabina Berman trabajó con él. Saben que es un tipo que piensa con una mentalidad de un adolescente de 16 años. Hay que verlo en sus diálogos, por llamarlo así, en las redes sociales, ¿no? Así que ahorita está jugando con la posibilidad de competir por la presidencia. Y yo digo, mira, tiene posibilidades muchas. Ayer vimos a Maru Campos, el sábado la vimos en Chihuahua. Es una mujer no solo limitada, pues está peor, y lo digo con mucho respeto, que Xochitl Gálvez Ruiz, la fallida candidata del PRI-PAN-RD a la presidencia de la República. Es una mujer verdaderamente, es cosa más asquerosa. Y si no, ahí están de testigos Felipe Calderón, Vicente Fox y Jorge Romero Herrera. Y luego tienen a Teresa Jiménez de Aguascalientes, una mujer vinculada a desfalcos y tranzas en el gobierno de Aguascalientes desde que era presidenta municipal por miles de millones de pesos. No tiene el PAN a dónde ir.
Así que hace meses le tendió la cama a Ricardo Salinas Pliego. Así que tú ya ves para dónde va. ¿Para dónde va? ¿Por qué la presidencia de la República? Pues porque ahí puede recuperar todo. El problema de Salinas es que el PAN no tiene en quién creer, en quién confiar, no tiene un proyecto político, no tiene líderes, no tiene plataforma, no tiene nada. Así que, ¿qué está haciendo Salinas Pliego? Pues traer a personajes como la Marquesa, ¿sí? La Marquesa de la Casa Fuerte, la Marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, que es una mujer que, por cierto, mira, no tendría que decirlo, pero tiene como 50,000 cirugías en la cara, porque es una mujer insegura, que se apena y se afrenta de ella misma, y ese estilo que tiene, pues es el ultraconservador. Ella es argentina, ni siquiera tiene una nacionalidad definida, no ha renunciado a la nacionalidad argentina, no ha renunciado a la nacionalidad francesa, es española, sí que no hay algo definido, pero lo que sí es que es una mujer de ultraderecha, una mujer que puede llegar a la violencia. Es diputada, bueno, pues porque en España hay también, como aquí, un grueso de población de ultraderecha. No es una figura crítica, es una figura violenta, ¿sí? Es una figura violenta que lanza acusaciones como si hiciera gelatinas con Xóchitl Gálvez. Si no se trata de la corrupción o no corrupción, se trata de que hay personajes como Salinas Pliego y todo su séquito que prácticamente se tienen por ella porque no hay alguien más. Y lo que está haciendo Salinas Pliego es ver si alguno de estos personajes puede pegarla, pero la verdad es que esto demuestra la pobreza de Salinas Pliego. Él mismo, tú lo conoces, tú lo has escuchado hablar, no tiene discurso, no tiene personalidad, no tiene nada. Sin el apoyo del gobierno, no es nada prácticamente. Entonces, ¿a qué está echando mano? A personajes extranjeros como Cayetana Álvarez de Toledo, para que le ayuden por lo menos a formar una imagen. ¿Lo va a lograr? Yo digo que no tiene condiciones, pero igual acabamos de ver lo que pasó en Colombia, a donde la mano de la CIA le acaba de dar la vuelta a la izquierda colombiana. Sí, así que ¿por qué Cayetana? Primero, bueno, pues porque no hay nadie aquí. Nadie, no hay un personaje de la derecha, de la extrema derecha, un intelectual que no tenga una acusación de corrupción, de narcotráfico, no hay nada. Entonces, ¿qué vas? Por el extranjero. Y te digo lo otro, y que sí hay que tener mucho cuidado, es que la izquierda colombiana ya resintió el efecto Maduro. Maduro tenía razón cuando denunciaba la intervención de la CIA invisible. ¿Qué dijo Maduro? Ayer, anteayer, se birlaron 800,000 votos. ¿Quién lo puede hacer? La CIA, la Mossad. Y así que cuando Ricardo Salinas Pliego invita a un personaje como la Marquesa, lo que está haciendo que es recurriendo al extranjero. Y mañana ya lo vamos a ver metido, bueno, pues cobrando los 570, ¿cuántos fueron? 5.7 millones de dólares que le metió a la campaña de Trump, ¿no? Algo así, o 570,000 dólares, pero le metió mucho dinero a la campaña de Donald Trump. Hay una diferencia entre 5.7 millones y 570,000, pero la verdad es que no importa, le metió decenas de miles de dólares a la campaña de Trump y mañana va a intentar capitalizar esa inversión, Vicente y Jaime. Vicente. Como que se nos fue Vicente. No, aquí lo está. que pasa es que estaba atendiendo a una oficial de policía. Recuerden que estamos en el centro histórico medio sitiados por el tema de la gente y sí, pues la situación que ya se puso medio tensa desde ayer, ¿no? Que hubo heridos y reclamos y estas manifestaciones en el centro. Me estaba haciendo unas preguntas una oficial de policía. Perdónenme ustedes, me distraje un minutito para atender a la oficial y pues todo
voy a decirlo así, que el deseo de que todo salga sin víctimas que lamentar. Y ¿Está guapa la oficial? por Te eso, conozco, Vicente Serrano, te conozco, Vicente Carlos Serrano Arroyo. hasta los lentes me quité, ¿no? Oigan, a ver. Oye, A espérame ver, tantito. eh, Déjame rematar, porque el maestro Paco me respondió a mi saque pero con una fuerza tremenda, así es que no lo voy a dejar pasar. no lo dejes, Jaime, a ver. Ahí les va. Una pequeña reflexión que tiene que ver con esta estúpida decisión de Ricardo Salinas Pliego de invitar a Cayetanita. Mira, Ricardo Salinas Pliego es un hombre que presume de tomarle el pulso a la nación. Él cree que puede ser incluso presidente. Maneja un medio de comunicación con el cual ya tiene bastantes años. Y a estas alturas, Ricardo Salinas Pliego debería saber, debería conocer mejor a su audiencia. Y aquí es donde está el problema. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado de Ricardo Salinas Pliego, hemos insistido a veces de forma machacona sobre la posibilidad de que se le retire la concesión? Y en la última alusión de la presidenta a este tema de retirar la concesión, dice, no nos vamos a meter con la concesión, porque ella sabe muy bien que inmediatamente sacarían los dientes, las uñas y la acusarían de ser una mandataria intolerante que censura la opinión pública. ¿Cómo es posible que usted le retire un canal de televisión o un hombre, un empresario que está pagando sus deudas? Es medio rebelde, pero ya aceptó su deuda y está pagando. Bueno, y digo que Ricardo Salinas Pliego y posiblemente la presidenta ya sabe cómo están las cosas en México y la presidenta conoce mejor al pueblo mexicano que Ricardo Salinas Pliego. Y aquí vale la pena evocar el inicio del 2018, cómo en el inicio de su presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza este fenómeno de las mañaneras que se convirtió en un antes y un después. Algunos pensaron, dicen, no, pues este viejito, pues tiene ansias de poder, le gustan los reflectores, le gustan las cámaras de televisión, les gusta ser famoso, pero no. La intención de Andrés Manuel López Obrador era agitar las conciencias de todos los mexicanos, informarles, sacudirnos todos los prejuicios, toda esta narrativa que implantaron desde los distintos medios, Televisa, TV Azteca, la prensa vendida, y el fenómeno de las mañaneras consiguió lo que quería Andrés Manuel López Obrador, un despertar de las conciencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? López Obrador me abrió los ojos. López Obrador me ayudó a entender en qué tipo de país tan injusto vivíamos, ¿no? Era porque sigue siendo López Obrador un agitador de conciencias, que es lo que se necesita hoy. Y Claudia Sheinbaum ha seguido esa misma escuela, agitando las conciencias en cada mañanera que participa. Bueno, me siguen hasta aquí, ¿no? Bueno, entonces, cuando una persona como Ricardo Salinas Pliego invita a Cayetana para que se sume a esta embestida de la ultraderecha, de la derechona contra el gobierno de la 4T, lo primero es que no se ha dado cuenta que México ya es otro país. El pueblo de México ya despertó. Y un pueblo que ya despertó, un pueblo que hoy es más digno que nunca, yo digo que la dignidad hoy de una sociedad como la mexicana se mide no por lo que puede ver, ¿eh? La dignidad hoy de la sociedad mexicana se mide no por lo que puede ver, sino por lo que decide ver. Lo que decide ver. Hoy la sociedad mexicana, el pueblo de México, cancela, no ve Televisa. Hoy el pueblo de mexicano no ve TV Azteca.
Hoy el pueblo mexicano prefiere ver canales de YouTube donde se les está dando información, donde se les está dando consenso, donde se le está dando el contexto de todo lo que está ocurriendo. Un poco nuestra labor es participar precisamente en este despertar de conciencias que arrancó en el 2018. Y por eso digo, se equivoca Ricardo Salinas Pliego y con esto demuestra que no conoce el pueblo de México, porque el pueblo de México ya no se conforma con lo que puede ver. Él decide lo que quiere ver. Y ¿saben qué? Poquito le voy a entrar con mis opiniones porque está claro que me enerva, me encabrona, pues, que venga alguien como la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo a querernos educar. Fíjese lo que dice Cayetana Toledo. Quien amenaza la soberanía de los mexicanos no es Estados Unidos, no es España y desde luego no es la historia, Hernán Cortés o Isabel la Católica. Son tres flagelos internos, coludidos y corrosivos. Dice, 1, el crimen organizado. 2, el populismo autoritario. Y 3, la mentalidad de dependencia. ¿Qué decía Andrés Manuel López Obrador? Tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Vaya a chingar a su madre, señora, con mucho respeto le digo, a otro lado. La mentalidad de dependencia será de la más vieja de su casa o el más viejo de su casa, pero la gente está despertando y está librándose precisamente de estas cadenas que ustedes quieren seguirle poniendo al cuello. Fíjense nada más la soberbia y la idea de superioridad que trae desde España. Los mexicanitos tienen una mentalidad de dependencia. Exacto. ¿Y ustedes a la corona? No, no más. No más someternos a estas visiones extranjeras que nos quieren ver o que nos ven, que nos visualizan todos pues agachones, dependientes. Pues dependientes serán algunos de seguirle comprando a pagos chiquitos al cabrón que la invitó, que de ahí sacó para invitarla, de ahí sacó para... Ahora, estás diciendo algo muy cabrón. Fíjate, no lo traía en el radar, pero lo voy a sacar, chingue su madre, porque ayer le dije a María Scherer que si no le daba vergüenza haber llevado al nivel que ha llevado a la revista Proceso. No sé si vieron la portada, la última portada de la revista Proceso, la más reciente. Mi querida Ceci, no me puede poner la portada de la revista Proceso, que es un insulto, creo yo, es mi opinión, al periodismo que un día practicó su papá, Julio Scherer García. Esa portada de la revista Proceso es alucinantemente insultante. Es una fotografía hecha con inteligencia artificial para que vea lo peligroso, lo tramposo de la inteligencia artificial si se abusa, si se hace mal uso. Control criminal y personajes encapuchados con las 4 letras del Cártel Jalisco Nueva Generación y los otros cárteles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En esto ha quedado la empanizada revista Proceso. ¿Será que el tufo de Calderón ya está metido hasta las entrañas en la revista Proceso a través del esposo de María Scherer, que es precisamente cuñado de Calderón, hermano de Margarita Zavala? Bueno, ¿no me creen todavía que estamos en una crisis en el periodismo mexicano? Hay algunos que se creen voceros de la embajada de Estados Unidos. Miren, ayer el embajador Ronald Johnson publicó un mensaje en redes sociales. La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz, merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos. Rayan lo injerencista, pero es una respuesta de la Embajada de Estados Unidos en México al discurso de la presidenta en el Monumento a la Revolución el domingo y a lo que dijo ayer en la Mañanera del Pueblo. Bueno, personajes como Jorge Fernández Menéndez, creo que lo tienes así como retuitea. Miren,
¿Quién retuitea? Jorge Fernández Menéndez, uno de las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego, el que le escribe junto a Julio Scherer Ibarra. No había pensado en esa relación, hablando de los Scherer y hablando de Proceso. Ese libro contra la 4T. ¿Quién más retuitea, Ceci, este mensaje de la embajada? Mario Campos, un personaje de los espacios de Televisa, del embajador de Estados Unidos. Díganme ustedes si eso no es jugar a lo Burrén Aguilar, a vocero, aquel que era vocero de Fox, del embajador casi, su majestad, el honorable embajador Ronald Johnson, les manda decir, válgame una chingada. Pero bueno, ya leí la respuesta del embajador sin tener que jugarle como algunos aspiran, o a lo mejor para eso les pagan. Hasta un día vamos a conocer a los periodistas y a los influencers que ya están en la nómina de la embajada, que sería muy relevante si alguien tiene fotos o alguien tiene documentos que las haga públicas, pues que sueñan con ser los voceros, como en algún momento fue Raimundo Rivapalacio, vocero no oficial de Genaro García Luna. Lo tenía que sacar del pecho, porque a nosotros, después de por ejemplo, la participación de ayer en la mañanera, nos dicen arrastrados, cerdos, muertos de hambre, ya te están dando el chayote por los posicionamientos que le hicimos a la presidenta. Y no me importa. Entiendo perfectamente cuáles son las consecuencias de decir lo que uno piensa. Pero, bueno, si yo soy arrastrado, si yo soy cromazable, si yo soy chayotero, ¿qué son estos personajes? ¿Qué han hecho de la revista Proceso? ¿Qué ha llevado al periodismo mexicano a tener a personajes disque de renombre, respetados, a convertirse en voceros de la Embajada de Estados Unidos en México? Maestros, ahí les dejo mientras atiendo a la oficial. No, perdón, ahí los dejo. Sí, dinos la verdad, Vicente, Oye, dinos la verdad. Vicente, déjenme pedirle a la gente que nos ayude Eso. con los likes. Lluvia de likes, porque veo muy bajos los números, veo muy bajos. Si ustedes nos pueden ayudar a que esta transmisión llegue a más personas con los likes que no cuestan, pero sí cuentan. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ayudemos, por favor, porque, híjole, estos andan desatados también queriéndonos callar con nuevas estrategias censuradoras en las redes sociales, en los espacios digitales. Voy contigo, maestro Paco Cruz. Jaime Hernández, ya hasta me perdí del encabronamiento. Pensé que de la emoción de la oficial, pero déjenme decirle, no, es que esa portada de Proceso es interesante. Yo no tendría ningún pero si abajo, en algún lugar, bueno, yo no lo vi, no sé si ustedes hubieran puesto imagen creada con inteligencia artificial. Y no. Yo no lo vi, yo busqué por ahí una marca de agua que dijera inteligencia artificial. Ya están inventando. Entiendo lo que quieren decir. El problema es que no es una imagen, es una imagen creada ex profeso, hecha para un cliente, para la derecha mexicana, para Estados Unidos. Es una pena que la revista Proceso, con unas palabras, hubiera salvado todo. No sé el contenido, porque yo hace años no leo Proceso. Proceso, sí, tienes tu razón, está bajo control de los Calderón Zavala Gómez del Campo, sí, la familia de Felipe Calderón y Margarita Zavala Gómez del Campo. Bueno, María Scherer, ¿para quién trabaja? Ya hace años, no, hace unos meses que ya no la veo, pero supongo que sigue en Latinos. Sí, imagínate trabajar para Carlos Loret de Mola, para Roberto Madrazo Pintado. Yo supongo que Julio Scherer García se habría muerto o se moriría de nueva cuenta si viera en qué termina su revista y en qué termina el periodismo que hacía Julio Scherer. Es una pena. Te digo, yo lo salvo con unas palabras: inteligencia artificial. Pero eso me remite al periodismo viejo. Cuando yo era jovencito y Jaime también, algunas notas le ponían
IP y significaba inserción pagada. Después, por petición del gobierno, de funcionarios de gobierno, de empresarios, pidieron que le quitaran IP porque eso era publicidad claramente y propaganda. Se lo quitaron. Bueno, ese periodismo es el mismo, este periodismo es el mismo de antes, ¿sí? Es un periodismo a la medida de la derecha mexicana o del gobierno, los gobiernos priistas, los gobiernos panistas. Si le hubieran puesto creada por inteligencia artificial, que nos digan quién fue el fotógrafo que tomó esa imagen, que esos momentos que captó, no hay nada, pero con eso se la habrían quitado, ¿sí? Tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro. Y lo otro, bueno, pues hace años, Proceso es una revista de extrema derecha, no de derecha, de extrema derecha, que de pronto, como algunas cosas, si saca alguna cosa buena, pues es lo mismo, pero la verdad, eso, pues cuando tienes portada, a la... Con esta portada terminó peor que la de la Mataviejitas de Beatriz Pajés, ¿eh? La neta. Sí, abiertamente, pero mira, tienes al hijo que trabajaba con López Obrador, inventando 50,000 cosas. Inventando 50,000 cosas. Tienes haciendo negocio desde la presidencia de la República. Y luego tienes a la hija con una revista que no entienden ya lo que es el periodismo. Y me apena porque conozco un par de personas ahí adentro que eran muy decentes, digo eran porque tienen cargos directivos ahí, pues con eso se la habrían sacado muy bien, habrían dejado, pues dijimos que es una imagen de inteligencia artificial o imagen creada por uno de sus analistas o cartonistas de comedia, sí, de cartones, pero no, lo quisieron presentar como una imagen seria, como una foto que tomó Proceso, y Proceso debe dar cuenta de ello a sus lectores. Sí, nosotros tomamos esa foto, es una foto que salió a escondidas, es inteligencia artificial, así que ese es el nivel que ha ganado y que ha cobrado Proceso. Sí, abiertamente. Y lo otro, mira, del embajador, ¿cómo se llama? Ronald Johnson. Es un halcón, va. Él lo dijo, están buscando influencers y en los influencers incluyen periodistas que estén al servicio de la CIA. Este tipo es un halcón, trabajó directamente para la CIA. En El Salvador creó grupos de choque, grupos paramilitares. Hay investigaciones muy serias que han documentado cómo Nayib Bukele respondía a las órdenes de Ron Johnson, mientras Nayib Bukele se corrompía profundamente, sigue corrompiéndose. Así que ese es Ron Johnson, pero esos periodistas, bueno, pues muchos de ellos, muchos no todos, pero muchos de ellos cobraban antes con el PRI, luego antes con el PAN, con el PRI, y están igual, están buscando un salvador. Están buscando un salvador y su salvador es Estados Unidos. Siguen viendo a Estados Unidos y yo lo he platicado aquí mucho y Jaime lo ha señalado también. Muchos periodistas aquí, cuando pues decían algo en Estados Unidos, se hincaban como si estuvieran en misa, se presignaban y decían, ya lo dijo la catedral que es New York Times. Y lo publicaban y lo siguen haciendo, lo publican en primera plana. No importa si está mintiendo New York Times, no importa si está mintiendo Ron Johnson, no importa si es un tipo abiertamente injerencista, hay una prensa que busca venganza. Les quitaron todos sus privilegios a esos periodistas, todos, ¿eh? Ahora tienen que vivir algunos de su salario o sobrevivir. Otros pues tienen que recibir el dinero de las empresas farmacéuticas, de gobiernos como el de María Eugenia Campos Galván, de gobiernos como el de Teresa Jiménez o de Manolo Jiménez en Coahuila. Es decir, tienen que estar confinados a mendigar cuando ellos tenían abierto el derecho de picaporte en la presidencia de la República o los secretarios de Estado. ¿Cuántas veces lo vimos? Así que son periodistas. Este país, yo lo he dicho muchas veces y Jaime lo ha contado también, muchos de esos periodistas eran taquimecanógrafos. Seguramente mucha gente ya no se acuerda porque muchos son jóvenes, pero en mi época había una carrera técnica que se llamaba taquimecanografía y la taquimecanógrafa o mecanógrafa, a veces también eran solo mecanógrafas o taquígrafas, lo que se dedicaban, por ejemplo, las taquígrafas, a anotar todo lo que decía el jefe
y luego lo transcribían a máquina. Bueno, pues muchos reporteros hacían eso. A ver qué dice el funcionario fulano de tal. Y lo transcribían y lo llevaban a sus periódicos. Bueno, eran tan cínicos que un periodista hacía una nota de ese tipo y se la repartían como 10 o 15 de la fuente. Nada más le cambiaban el nombre. Se firmaban los boletines porque era publicidad pagada. Así que a mí no me extraña eso y digo, deben estar muy desesperados para repostear a Ron Johnson, un tipo que tiene una carrera encubierta en la CIA. No es que estemos inventando. Su currículum oficial lo dice eso. Ron Johnson es un tipo de extrema derecha que responde directamente a Donald Trump. Y aquí lo dijimos. ¿Para qué lo pusieron? ¿Para qué lo nombraran? Él es uno de los cómplices de quién? De Maru Campos Galván. Él sabía de los agentes de la CIA que estaban en Chihuahua. Él hizo acuerdos oscuros, secretos con Maru Campos. Así que, y ese grupo de reporteros, pues igual, están desesperados, buscando algo, están enojados, odiando a la 4T y se les olvida la historia negra de Ron Johnson, que hay que verla ahí. No la estoy inventando. En El Salvador era un factor de desestabilización, que fue jefe de misión de la CIA en El Salvador, ¿no? Y él sometió, como dije antes, Nayib Bukele recibía órdenes de Ron Johnson. Así que, pues eso están buscando estos periodistas, alguien así como Salinas recurre a la marquesa Cayetana, o a Isabel Díaz Ayuso, estos periodistas necesitan un salvavidas, algo que los mantenga a flotación. Y si es Estados Unidos, mejor, porque siempre han visto a Estados Unidos como un dios y a los periódicos como las catedrales de la verdad en el mundo. Así que ese es, para mí, ese es, y Proceso, pues ya es un caso lamentable, verdaderamente. Sí. Esa imagen nos dice el nivel de periodismo que está haciendo Proceso. Nada más con inteligencia artificial lo habría salvado, ¿no, Jaime? Y Vicente. Y voy a decir una cosa, nuestra solidaridad, al menos mi solidaridad con los fotoperiodistas de Proceso. En su momento, fotoperiodistas de premios internacionales de periodismo, que ahora están sobajados, sometidos a esta mamarrachada que decidió el Proceso de poner con inteligencia artificial esa portada. Pero bueno, nada sin más darle por no crédito dejar. A la IA. Pues sí. Y nada más por no dejar. Cayetana Álvarez Toledo parece que le está pagando Salinas Pliego por tuitear. ¿Cómo ha tuiteado? Dice, la elección es simple: soberanía o crimen organizado, soberanía o populismo autoritario, soberanía o dependencia, es decir, soberanía o Morena, soberanía o Sheinbaum. ¡Qué mala! Nótese mi sarcasmo, ¿no? La dictadura de Sheinbaum, que permite a una extranjera venir a gritonearle de esta manera al país de la dictadura de la 4T. Y qué sinvergüenza resulta doña Cayetana, que habla de soberanía veniendo a meter las narices en donde no le corresponde, sobre temas que solo deberían de importarle a las y los mexicanos. Pero bueno, a ver. No pensé que iba a llegar a este punto, pero estoy de acuerdo con Sandra Cuevas. No sé si vieron ya el video de Sandra Cuevas, la exalcaldesa en Cuauhtémoc, que se me hace que anda queriendo coquetear con Morena. Hay que decirle a Ariadna Montiel que le diga así como al travieso Arce: Nanáis, aquí no, mi reina. Así como al Canelo, qué chingada la costumbre. Así como al travieso Arce lo tuvieron que mandar a Tailandia a un retiro espiritual porque le metieron un knockout sin meter las manos. Por favor, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, ¿habría manera que se pronuncie por casos como el de la señora Cuevas? Por cierto, aquí está el video, échelos así.
Mexicanas y mexicanos, los saluda Sandra Cuevas, política y empresaria. Quiero platicarles de lo que ocurrió el día sábado en la convocatoria que realizó Partido Acción Nacional para apoyar a Maru Campos, quien es gobernadora de Chihuahua y quien está acusada de traición a la patria y por ello es una presunta delincuente. Acudieron personas de la talla de Felipe Calderón y Vicente Fox, ambos expresidentes de México. Para ese apoyo, mejor nadota muchachos, porque ¿cómo es posible que vengan con ese cinismo, con esa hipocresía a apoyar a Maru Campos y señalando al gobierno actual de ser un narcoestado? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Para empezar, Felipe Calderón, expresidente de México, ni siquiera vive en México. Desde que él terminó su mandato, se fue a vivir a España. Todo lo que le pagamos los mexicanos durante todos sus años que fue servidor público, él está gastándoselo en España. Él vive en España. Todo lo hace en España. ¿Cuándo lo vimos nuevamente recorrer las comunidades, los barrios, los pueblos? Preocuparse por las familias de México. No, él ganó, saqueó, hizo lo que hizo y se fue a vivir a España. ¿Con qué cara viene a hablar de los mexicanos o de lo que le pasa a México cuando él no vive en México? Apenas se acordó que existe México porque le están tocando sus intereses, porque Maru Campos es de su equipo y entonces ya le está afectando a sus intereses, a su bolsa, y ya se acordó. Punto número 2. Felipe Calderón señala que somos un narcoestado. Perdón, pero nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no lo vemos detenido en Estados Unidos, lo vemos combatiendo al crimen organizado. Y su secretario, García Luna, está pagando condena en Estados Unidos por narcotraficante. Una persona que trabajó con usted 6 años. Bueno. Entonces, a ver, ¿quién es? A ver, Ceci, pare ya el video. No me esté jugando chueco, Ceci. Nótese mi sarcasmo. Quieren poner todo el video, Ceci. Es que está haciendo puntos. No, por más puntos que quiera hacer Sandra Cuevas, con mucho respeto a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pónganla en su lugar y pónganle un alto. No vaya a ser la de malas que a alguno se le ocurra decir, jálense a Sandra Cuevas. A lo mejor sale de las catatumbas del metro la voz del señor Rubalcaba diciendo, tráiganse a Sandrita. No, no se me vayan a confundir. Mi querido Jaime, a la gente que nos está viendo, ayúdennos con los likes. Les voy a decir como, pues torciéndole el brazo, ¿no? Denle like si está a favor de la presidenta y de su discurso del domingo. Si no le quiere dar like es porque seguramente está a favor de Cayetana, la marquesa que viene de España. Dele like si está en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de la soberanía. ¿No le da like? Seguramente está a favor de Ricardo Salinas Pliego. Digo, si a esas vamos, pues déjenme hacerle manita de coche, como dirían en la primaria mis amigos cuando le querían forzar a uno a hacer algo. Mi querido Jaime, antes de que nos gane la presidenta. Déjame empezar con el mensaje del embajador. Yo creo que el solo mensaje del embajador es la confirmación de que Ronald Johnson está al frente de este operativo. Iba a decir encubierto, pero ya nada es encubierto, todo es a plena luz del día. Lo confirma a través de un mensaje de X. Él está al frente de esta campaña que intenta confundir y presentar a los cárteles de la droga como los auténticos enemigos de México, de los ciudadanos, no Estados Unidos, que son unos, ¿cómo se llama? Son buenos samaritanos que nos vienen a ayudar, como siempre, ¿no? Como siempre. Entonces, es la confirmación de parte del embajador de que está al frente de esta campaña, una campaña que tiene sus extensiones en el PAN, en el PRI, con Alito,
En fin, es confirmación de parte, no me sorprende, pero de un tiempo acá todas las operaciones para desestabilizar a naciones de América Latina están dándose a plena luz del día. Lo estamos viendo en Colombia, lo hemos visto en Venezuela, estamos viéndolo también en Honduras, en Perú, en Bolivia, o sea, todo está, y la gente si no ve eso, yo no sé de verdad cómo no ven realmente lo que hay, la verdadera amenaza que hay detrás de todos estos operativos, a los que se están prestando con singular alegría la gente del PAN, del PRI, expresidentes como Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, pasando a otro tema, por la portada de Proceso, que se me hace, al igual que tú, dices, hijo, qué bajo ha caído Proceso, ¿no? Y también todo eso está relacionado con lo que hemos hablado hoy de Proceso y lo del canal de Azteca. Yo como, pues soy un periodista viejo que pasó por las ciencias políticas en la UNAM. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando yo era estudiante, imagínate, en la década de los finales de los setentas, mediados de los setentas, cuando yo era estudiante de ciencias políticas en la UNAM, una de las grandes teorías innovadoras que resonaban en aquel entonces, a propósito de lo que era la teoría de los medios, el manejo de la información, era la famosa frase que acuñó, el gran gurú de la comunicación de aquellos tiempos, Marshall McLuhan. Marshall McLuhan decía, el medio es el mensaje. Claro. Y esta sola frase, el medio es el mensaje, sirvió durante mucho tiempo para análisis sesudos, debates, en qué medida los medios son el mensaje. No importa que el medio o el contenido, ¿qué es lo que importa? Bueno, desde mi punto de vista, el medio es el mensaje que acuñó McLuhan, ya no sirve. Porque hoy en día el mensaje es el contenido. Déjate tú que sea radio, televisión, YouTube. No, el contenido es lo que importa. Por eso hemos visto que hay mucha gente que ya se desconectó de canales como Televisa, TV Azteca, porque ya no les importa que sean canales que tienen estudios, cientos de reporteros, corresponsales, cámaras que son capaces de tomarte desde un galo donde se te ven los pelos de la nariz. No, 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 eso ya no importa. Ahora lo que importa es el contenido. La gran batalla de hoy es el contenido y no el medio. Antes, como decía bien el maestro Paco Cruz, si lo publicaba el New York Times, wow, ¿no? Lo dijo el New York Times, la catedral del periodismo. Si lo dijo el Excelsior en la época buena de Excelsior, wow, lo dijo Excelsior, ¿no? Ahora ya las cosas no funcionan así. Ahora todo mundo desconfía de los medios y ahora el contenido es el verdadero mensaje. Y lo estamos viendo como ahora la gente le hace caso más a un youtuber que a un noticiario de estos en donde aparecen con su corbata, su tacuche, bien peinaditos, ¿no? Por cierto, un consejo a Sandra Cuevas, hija mía, por favor, no te pintes como una puerta, que a mí me distrae mucho cada vez que apareces. Estás más pintada que una puerta, me distrae. Yo digo, coño, qué labios, pero ¿qué estoy haciendo así? Las cejas hasta por acá. Mira nada más esto. Y No, luego ese deja tú la proceso. pintura. Ahí te encontré algo para seguirte partiendo, A ver, amigos bohemios. Una fotito. Ándale. ¿No estaba criticando a Felipe Calderón, Sandra Cuevas? sí, Pues hace 2 exacto. años escribió Sandra Cuevas, con ánimo renovado, poco a poco construye una auténtica opción política. Me estoy reuniendo con líderes de oposición, escuchando sus experiencias. Mi deseo es un México seguro, productivo y feliz. Agradezco a Felipe Calderón y Margarita Zavala su tiempo e instrucción. Señores, no lo sé, Rick, como dicen en redes, pero me parece falso eso de Sandra Cuevas, muy cuatrotera. ¿Y esta fotito qué, papá? Y es ¿Qué en tal? Madrid, ¿eh?
Ahí te la dejo. Por cierto, también con... no, me iba a decir una cosa, pero mejor no. ¿Cómo ves? Esto demuestra que Sandra Cuevas es experta en el arte del chaqueteo, entendiéndose por chaqueteo en el arte de cambiar chaquetas. No sean mal pensados. Chapulineo, pues. Exacto. Es, de verdad, es una experta en el arte del chaqueteo, como se pone una chaqueta del PAN, del Calderonato, se pone una de Morena, y ¿quién le va a creer? O del Choco, ¿no? Entonces, yo creo que esta mujer, pobrecita, aspira a ser influencer, pero insisto, con esas pintadas, ay, Dios mío. Y mira, tiene sus seguidores, porque hay enamorados de Sandrita Cuevas. Pero hija mía, si quieres seguir progresando en el arte de la influencer, píntate menos, por favor. Bueno, entonces les decía que hoy en día ya el medio no es el mensaje, porque incluso hoy el medio puede ser un indicativo de que el mensaje es turbio, es espurio, está comprometido, es corrupto. Y hoy la confianza de la gente, de los grandes, de la gente que es inteligente, que tiene sensibilidad, que ha despertado, ya no se va con la finta, como dice la presidenta, la gente ya no se va con la finta, la gente es inteligente, la gente ya aprendió que durante décadas estuvieron dependiendo de esa caja tonta que con los Jacobo Zabludovsky, con los López Dóriga, que les engañaban, les colaban un montón de mentiras que pasaban por verdades. Así es que qué triste lo de Proceso y qué triste que el tío Richie no se da cuenta que su canal ya no tiene el peso que tenía. Así invite a la señora Cayetana Díaz de Toledo. Oigan, ya sacó un nuevo video Lili Telles. Nada más lo voy a usar para ver si no nos gana la presidenta para hacer un punto y ya me dan sus comentarios para cerrar. A ver si lo de Lili Telles. No pasaron ni 24 horas para que Sheinbaum cambiara de imitar a Nicolás Maduro a imitar a Delcy Rodríguez. El domingo, Sheinbaum parecía una copia del dictador venezolano, con el mismo discurso antiyanqui de pandillera, simplista y mentirosa. Y al día siguiente, el lunes, Sheinbaum parecía una calca de la señora que quedó en lugar de Maduro. A ver. Fíjese cómo para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta. Lili Telles, y vamos a buscar en el transcurso del programa, los vamos a poner, declaraciones que ensalzaban la 4T, que iban en contra de Felipe Calderón, de Peña Nieto. Recuerdo una mesa con Adela Micha, precisamente. Bueno, en su momento le preguntaban, ¿no?, qué pensaba de la 4T, y ella, pues como llegó por la 4T, bueno, después chaqueteó, como dice Jaime, se quitó la chaqueta y se puso la del PAN. A ver, ¿quién defiende a criminales? Porque lo que quiere decir, o lo que está diciendo en este mensaje Lili Telles, es que la presidenta protege criminales. Habría que recordar su video número 31, Ceci, cuando Margarita Zavala decía lo que decía de Ricardo Anaya y de Jorge Romero, para ver quién defiende a quién. Porque Lili Telles tal vez estaría protegiendo a criminales. A ver, Ceci, échelo. Respecto también de Ricardo Anaya, pues también tengo muchas cosas que decir. ¿Cuál es la amenaza? Traicionar los valores, representar los moches, representar los negocios inmobiliarios del político que quieras, quien tiene departamentos en otro país a base de la corrupción y solaparlos y ser parte de ello, pues a mí me parece realmente una enorme distancia con respecto a mi persona. ¿Usted está convencida que Ricardo Anaya es corrupto? Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Jorge Romero, ¿le suena?
el presidente del PAN, el que les dio un abrazo y un beso a Felipe Calderón y a Margarita Zavala en Chihuahua. Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en el Senado de la República. Bueno, dicho por Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Oye, no, pusiste a Margarita Zavala nada más. A ver, ahí les va Felipe Calderón sobre Ricardo Anaya, para que luego no vayan a decir quién protege a criminales. Pues en el PAN protegen a criminales, carajo. Anaya. Pues un hombre deshonesto. Ricardo nunca ha podido levantar, no ha pasado, no ha llegado ni siquiera al nivel que llegó a tener Margarita como hipotética candidata solo del PAN. Si vamos a hablar de cambios y declinaciones, ¿por qué mejor no declina Ricardo por Margarita? No hay por qué optar entre el mal menor o el menos malo de otros candidatos cuando se tiene una candidatura muy buena. Pero Anaya está tocado primero porque él no ha podido aclarar estos escándalos que lo involucran en operaciones de lavado de dinero. Es decir, no es que digo que se quede lavado, sino que según la ley de lavado de dinero, cuando se presenta uno de estos elementos, dinero viajando en paraísos fiscales, el Peñón de Gibraltar, las Islas Turcas y Caicos, y luego Suiza y Canadá, y regresan y entra y mételo por aquí, sácalo por allá. Segundo, que haya prestanombres en el comprador, como es el caso que el chofer del señor Barreiro le compra a Anaya. Y tercero, que haya una persona, como dice la ley, políticamente expuesta, como es Ricardo, que no declare esas operaciones. Eso lo configura una persona que, independientemente de que proceda una causa penal o no, no es una persona que tenga probidad para mí. Es una persona deshonesta, ¿no? No lo digo yo, lo dice Felipe Calderón, lo dice Margarita Zavala, y yo solamente agregaría, ¿y qué esperan las autoridades para echarles el guante? Carajo. Más aún, la hipocresía del PAN. Dicen que los del PAN están del lado de las madres buscadoras, de las madres que buscan justicia, de las madres que lloran a sus hijos. Que nunca se nos olvide aquel momento, es su video número 8, Ceci, aquel momento en el que, así como Andrea Chávez, así como Juan Carlos Loera, alguien le gritó a Felipe Calderón, no eres bienvenido a Juárez. Que no se nos olvide este episodio. No, discúlpeme, señor presidente. Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es. Porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nada más para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. ¿Sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido. ¿Sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto. ¿Sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiero. ¿Sí? Lo que usted dijo, que eran pandilleros. Mentira. Uno de mis hijos estaba en la UASH, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No puede ser, señor presidente. No puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le vieron matar a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, diciendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferriz, Baeza, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad. ¿Sí? En mi casa están tendidos, ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos, yo eran los 2 únicos hijos, pero verdad que ustedes, señores, no dicen nada. Pero que ahí le aplauden al presidente porque vino, que bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo.
Oiga, por supuesto, presidente, haga algo por Juárez. Que Juárez se vea como antes era Juárez, no como el sangriento que está ahorita. Que protegía a Felipe Calderón. Aplausos, callaron a la señora. ¿Aplaudirle por qué? Si la señora estaba desgarrada pidiéndole a Felipe Calderón que se retractara por haber llamado pandilleros a sus hijos. Qué episodio tan más brutal. Y yo no entiendo cómo a la gente se le olvida tan rápido esto. Así es. Ya llegó la presidenta, mi querido Jaime, nos vemos a la 1 en No Apto para Cínicos. Gracias, maestro Paco, nos vemos al ratito en la mesa de seguridad con Pepe Reveles.